Mae, fue culpa suya por haber prohibido esta vara, mae. Hola gente, bienvenidos al Goldcast, episodio 4, Ciruela en Balde. Yo soy Fabio, Steve Drinks en Instagram. Soy Juan, sin el mal, Costa Rica. Y yo soy Jenny, cuñada de Fabio, me pueden encontrar como Jenny Ara. Y como pueden ver, aquí tenemos una invitada especial, ¿verdad? Hoy decidimos traer otro conejillo de indias que, ¿verdad? Recurrió obviamente a los seres queridos, entonces aquí trae a Jenny para que formara parte de un experimento bastante interesante. ¿Y por qué ciruela en balde? Precisamente porque los diferentes tipos de añejamiento que pueden encontrar en el whisky escocés, hay muchas notas que, pues, dependiendo del tipo de añejamiento, así se van a encontrar ciertas notas en cada uno de los whiskies. Y ciruela en balde, las notas a ciruela es una, ¿verdad?, bastante común en uno de los whiskies que vamos a, en uno de los estilos de whisky que vamos a probar. Esto no es bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Vale la pena recalcar, no estamos aquí abordando todos los tipos de añejamiento, estamos abordando 4 de los más populares o de los que normalmente se encuentran en el whisky escocés y, ¿verdad?, también nos gustan. Dejémoslos de varas, son de nuestros favoritos. Sí, son como los principales, como dijo Fabio, y cada uno va a aportar notas diferentes al whisky. Entonces, hoy la idea es esa, poder captar las diferencias entre cada tipo de maduración. Y por eso ella nos acompaña también para que bueno, ella tiene cierto camino ya recorrido en whisky, pero no sé, creo que nunca, supongo que nunca ha hecho algo así en el cual puedas notar, ayudarnos a encontrar esas diferencias. Exactamente. Jenny, contanos entonces cómo ha sido tu experiencia con el whisky, cuáles te gustan, cuáles no te gustan. Bueno, yo empecé casi que en pandemia, gracias a mi cuñado. Él me indujo a este mundo Pecaminoso. Sí. Bueno, yo soy casi que solo dulces, los ahumados, ahí hay algunos que sí, hay otros que no, pero digamos, soy fan de los dulces. Él sabe que dulce y solo, digamos, a las bocas. Exacto, entonces, qué mejor persona que vos, ¿verdad? Que estás, digamos, yo no diría que estás empezando porque ya hemos probado un montón, ¿verdad? Sí. Pero vos ya tenés un paladar, digamos, que tenés identificado cuáles son los que te gustan y cuáles no, ¿verdad? Entonces esto es muy útil porque dentro de esa gama, digamos, de sabores dulces, ¿verdad? Acaramelados y todo lo demás, la idea es no solamente que la gente nos vea, porque siempre nos va a ver a Juan y a mí aquí hablando acerca de whiskies, pero es bueno siempre que hayan personas nuevas y que entonces podamos... verá, vos puedes dar tu opinión y muy probablemente va a ser opiniones complementarias o diferentes a las que vamos a dar. Entonces, conejillos de indias, siempre la familia debe ser su primer para tratar de evitar la mayor posible demandas. Exactamente, sí. Nadie quiere problemas legales. Entonces, ¿y qué tenemos, Fabio? Entonces, tenemos, ¿verdad?, 4 grandes categorías en el whisky escocés, ¿verdad?, de añejamiento principalmente. Tenemos un ex-bourbon, ¿verdad?, o sea, whisky que fue añejado principalmente en barricas de ex-bourbon, primer uso. Luego tenemos un acabado en virgin oak, o sea, roble virgen, o sea, roble que no ha sido usado para añejar nada más, ¿verdad?, es madera totalmente de primer uso. Tenemos un ex-sherry, o sea, añejado en Jerez y un ex Porto. Exacto. Vino Porto de Portugal, ¿verdad? Entonces tenemos 4 tipos que son, creo que los más famosos, los que más encontramos en el mundo del whisky, especialmente el ex bourbon y el ex sherry. Pero el ex Porto también, ya últimamente cada vez hay más whiskies acabados, especialmente en ex Porto, y el virgin oak también es un tipo de acabado que cada vez se encuentra más. Hasta hace poco era más difícil de encontrar, pero cada vez las destilerías estaban apostando más por ese tipo de acabado en una madera que es virgen. Entonces en realidad es bastante emocionante tener la posibilidad de hacer este ejercicio para tratar de encontrar las diferencias. Exacto, y este episodio la idea es precisamente, ¿verdad? Porque Jenny, vos estás más que feliz de probar whisky, pero la parte tanto técnica y así no es algo que realmente te atrae, porque dejémonos de ahora, eso es para nerdos como vos y yo, Juan. Pero entonces la parte más divertida sin duda es probar y encontrar las diferentes notas y las diferencias y similitudes. Entonces vamos a empezar. Y este episodio va a ser más como ¿verdad? Como una cata, ¿verdad? En el que vamos a ir diciendo qué similitudes, qué diferencias hay y qué es lo que hace brillar cada una de estas presentaciones. Entonces yo digo que empecemos con
Good Old Bourbon, ¿verdad? Ex-Bourbon. Entonces, Juan, Old Polney, mientras Sí. yo sirvo, ¿qué Bueno, te parece? tenemos un Old Polney que puede ser casi que cualquier Old Polney, bueno, como el 12, que es maduración en barricas exclusivas ex-Bourbon. Este caso también, este es una expresión un poco más difícil de conseguir, es 2006 Vintage, pero tiene una maduración exclusiva en barricas de roble americano ex-Bourbon. First Fill, ¿verdad? El primer llenado. Sí. Ok, entonces podemos encontrar notas características del ex-Bourbon. Los que no saben qué es ex-Bourbon, bueno, ex-Bourbon son barricas de roble americano que se utilizaron en primera instancia para llenar Bourbon americano, que con una vez que que maduraron y sacaron su contenido, se envían a Escocia para que las destilerías escocesas utilicen ese roble. Y este ex-Bourbon, haber contenido Bourbon por varios años, le aporta las características propias de este tipo de whisky. Entonces vamos a ver si, bueno, no voy a decir qué tipo de característica, mejor que la encontremos nosotros. Exactamente. Entonces vamos a la nariz a ver qué tal. Y Jenny, te cedemos la primera palabra. ¿Qué te parece ese? Vainilla. Las mujeres son buenísimas para el olfato. Exacto. Tienen unas características que nosotros a veces en los hombres nos cuesta más. Ellos tienen muy desarrollado el olfato, entonces siempre es bueno tener una mujer y verdad, aquí estamos dando como un montón de ¿cómo se llama? Un sector demográfico bastante importante, sí, porque es generación Z. Okay. Generación Z, ¿verdad? Jenny también, ella le encantan los postres, ¿verdad? Vos sos una persona muy dulcera. Entonces, naturalmente, para vos este tipo de whisky es como, ¿verdad? Como, perfecto para mí. Exacto. Okay. ¿Qué otro tipo de notas podemos encontrar? A mí me recuerda mucho a frutas frescas, manzana, pera, así como pera recién partida, eso que de verdad sí sigue estando súper fresca. Como la madera también, es un poco maderoso. Salud, muchachos. Vamos a ver qué tal. ¿Qué te parece? Qué rico. Dulcito, con un poquitito de picante. Ajá. Entonces, siempre dentro de lo que vos, digamos, del rango que a vos te gusta, ¿verdad? Perfecto. Aquí los whiskies ex-bourbon son, ¿verdad? Son como la vieja confiable, básicamente, ¿verdad? Y además, lo bueno de los whiskies ex-bourbon, o de las barricas, perdón, ex-bourbon, es que como son lo menos, de hecho, viendo el color y todo, ¿verdad? Son los whiskies, es el tipo de añejamiento, entre comillas, menos intrusivo en el sentido en el que deja salir ese carácter de la destilería, ¿verdad? Entonces, generalmente, si te vas por un whisky ex-bourbon, ¿verdad? La idea es como que tengas esa experiencia que menos haya interferido con el destilado. Obviamente aquí depende un montón de cosas, depende de cuál es el número de uso de la barrica y todo lo demás, pero normalmente se tiene la idea de que una maduración ex-bourbon es como más neutra, ¿verdad? O digamos, es menos intrusiva, sí, en esas características del destilado. Sí, y aparte también, bueno, Jenny acaba de decirlo, la vainilla es característica de la maduración ex-bourbon. Y la gente pensará ¿por qué? Bueno, tiene una explicación muy fácil, muy sencilla. La madera del roble americano con tubo bourbon empieza a desarrollar componentes químicos como las vainilinas. Las vainilinas dan típicos sabores de vainillas, de miel, algunas incluso especias. Entonces no es que uno se inventa las notas, es que químicamente hay algo que da ese tipo de notas. Entonces el bourbon es eso, y como dice Fabio, es la mejor forma de querer conocer un poco el carácter de la destilería, del espíritu, porque si le metemos ya otro tipo de maduración de vinos como estos que tenemos acá, que vamos a darnos cuenta ahora, aportas tal vez otras capas de complejidad y sabor, pero empezás a dejar de sentir tal vez lo menos parecido, lo menos, por así decirlo, el espíritu de lo que surge después de la maduración. Una vez que madura el espíritu en la destilería y lo sometes a maduración en otro tipo de whiskies con maduraciones en vino, empieza a perder más el espíritu. El bourbon es, como dijo Fabio, es la forma tal vez más honesta de darle maduración y de aportarle otras capas
pero sin perder tanto el espíritu o lo que sabe el whisky una vez que salió de la destilación a madurar. Entonces sí, bueno, está riquísimo. A mí Old Pulney me encantan casi todos. Y es típico Old Pulney costero, incluso no sé si encuentra una nota como salina. Como salina. Que no es dulce, pero tiene un toque, no es tan excesivamente dulce, ¿verdad? Exacto. Jenny, y vos, digamos, porque yo me acuerdo que cuando yo empecé en esto, ¿verdad? Ustedes no eran casi que alérgicas al whisky. Ah, sí. Podíamos, era como, uy, no, ¿cómo es posible? Y entonces, poco a poco, ¿verdad? Fue como que empezamos a probarlo así de esta manera, catando, y así fue como realmente poco a poco se empieza a perder como esa sensación o esa reacción como, ¿verdad? Que agarra el rechazo al whisky. Exactamente. Y entonces es algo vacilón porque jamás hubiera pensado yo que es uno de los, ¿verdad? Como de las percepciones que se tienen, ¿verdad? Como que, esto es un trago como de gente vieja, ¿verdad? Es como un trago más old fashion y todo eso, que me imagino que vos también pensabas eso cuando empezamos con esto del Qatar y todo lo demás. Pero yo creo que ahora queda muy, muy, muy claro de que esto es una bebida para absolutamente todo el mundo, ¿verdad? Correcto, digamos, antes uno no pensaba, al menos en mi caso, que yo iba a estar tomando esto, pero ahora en una actividad familiar no puede faltar el whisky, o sea, tiene que estar ahí sí o sí. Okay. ¿Por culpa de quién? Me imagino, no. Pero No Fabio, sé. bueno, eso es un componente importante. Fabio aporta a la unión familiar. Síganme para más consejos de unión familiar. Pero sí es, entonces, verá, un whisky bastante afrutado, bastante como limpio, ¿verdad? En sus notas. Sí tiene ese picantito bastante sabroso, pero eso es algo que me imagino que verá, vos también te pasó, porque ese picante normalmente es una sensación al inicio como así, pero ya después uno como que aprende a llevarlo como una nota más o un componente más, ¿verdad? De esto. Eso, otra característica para mí de estos son que por lo general son whiskies frescos. O sea, para un día caliente son como ideales. Porque siempre, como dijo Fabio, el tema de las frutas, usualmente frutas claras, frescas, más vainillas, ese tipo son como notas frescas que lo que hacen es para un día caliente o incluso con hielo o sin hielo, no importa. Ya las notas en sí son notas de frutos claros que en contraste con otro tipo de maduraciones que tal vez son como para... Uno asocia, no sé si es un tema, el tema de asociar el sabor con los momentos. Y por ejemplo, ya uno con las frutos o maduraciones de otro tipo, tal vez en vinos más pesados o frutos más intensos, oscuros, usualmente lo asocia uno con el clima frío, ¿verdad? Entonces, porque uno lo siente como el vino también. El vino tinto usualmente uno lo asocia más con el clima frío, y los vinos blancos con clima más cálido. Entonces yo creo que tiene mucho, las bourbon creo que son perfectos como para ese tipo de también situaciones. Exacto, lo que llaman el Summer Dram, ¿verdad? El famoso. Bueno, ¿qué tal este? Perfecto. Perfecto, entonces pasa la prueba. Ahora vamos con, este es ex-bourbon, entonces ahora vamos con Deanston, que lo que tiene es un acabado en barricas de roble virgen, ¿verdad? O sea, que no contuvieron nada antes, ¿verdad? No contuvieron bourbon, como a diferencia del pasado. Entonces vamos a podríamos encontrar notas que propiamente ya le da la madera nueva, ¿verdad? Que vamos a ver cuál es la diferencia, qué tipo de notas diferentes podemos encontrar, o si es parecido a lo anterior. Vamos a ver. Exacto. A ver, estoy tratando de servir poquito porque nos falta además otros episodios y no queremos que nadie tenga que explicarle esto al oficial de tránsito, ¿verdad? Entonces... Aparte bueno, en este caso, dice bien el 46%, ¿verdad? Pues, este es 46, correcto, exacto. ¿Y el Deanston? 46.3. Okay, nos quedamos siempre como en ese rango. Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver. ¿Qué te parece? Comparado al otro, al primero. Sí, mira, no
es algo diferente. No sé, el olor es como un poquito más espeso, por decirlo así. Es como más cálido. A mí definitivamente sí se siente como un poquitito más el impacto como de la madera, ¿verdad? Como que sí está definitivamente más maderoso entre comillas, ¿verdad? O sea, si bien para mí era como más fresco, más ligero, más afrutado, tiene más como ese olorcito como a un mueble viejo, húmedo, ¿verdad? Es como que ese impacto de la madera sí se siente. Incluso me llega como madera, bastante. pero como más, o sea, sí, me identifico con lo que decís, mueble viejo, pero también me llega como un tipo de acerrín. Sí. Como una madera como también como más como recién rasurada. Sí, exactamente. Es la palabra, no sé. Limada. Sí, gracias. Vamos a ver, salud. Inmediatamente es como más, digamos, ese dulzor está como todavía más evidente. Más presente. Este me parece que era más, ¿cómo se llama? Ese era muy fresco, era muy cítrico. Este me parece que también tiene ciertos componentes muy frescos, ¿verdad? A mí me parece que tiene manzana, pero tiene un sabor como a miel, como todavía más intenso. ¿Qué te parece a vos? Más picante que este. Exacto. Sí, pero en mucho sentido la miel, como decís, tal vez el componente que lo hace más dulce es como un tipo, como una miel que le agregan, a diferencia del otro, que el otro tal vez no tenía, era más hacia frutos frescos y vainilla. Este es como más parecido, tipo notas claras, pero le sumas una miel bien intensa, bien dulce, bien espesa, y eso es como lo que también le hace como un poco diferente, ¿no? Claro, ese impacto, ¿verdad? Porque ese impacto de la madera se manifiesta en varios componentes, ¿verdad? Puede ser también ese olor maderoso, puede también darle, en este caso no me parece que sea más picante que a mí, pero sí también ese impacto en esas notas como de vainilla, como miel, ¿verdad? Incluso puede volverse más dulce, ¿verdad? Como más evidentemente dulce. Sí. Y ese impacto de la madera precisamente lográndose hacer, porque bueno, ¿cuál es, Juan, o digamos, ¿qué crees vos que el impacto principal o por qué no se ve tanto, crees vos, en tu opinión, el Virgin Oak en el whisky escocés? ¿Por qué no es tan...? Bueno, yo he escuchado, o sea, evidentemente, como decía al principio, no hay muchos whiskies que tengan esta maduración, no está acabado en Virgin Oak. Lo que he escuchado es que usualmente se evitaba porque el impacto de la madera virgen, vamos a ver, a diferencia del pasado, al haber contenido bourbon por un tiempo en maduración, el bourbon, por así decirlo, le aportaba notas, pero también le quitaba componentes que también pueden ser no tan bien vistos en el whisky. No sé, eso sí, no sé qué tipo de notas, pero supuestamente podría ser, por así decirlo, como astringencia, que tal vez le podía, esa madera nueva podía infiltrarse en el líquido. Claro. Entonces, es como, por así decirlo, la maduración no solamente aportarle notas, también es quitarle, curarlo. Es como, por así decirlo, la madera curada y madera no curada. Entonces, podemos pensar que el tipo de maduraciones en roble virgen puede aportar tal vez notas muy pesadas picantes o muy astringentes, o de madera tal vez no deseada, porque a fin de cuentas es una madera que está sin uso, sin haber sido curada, por así decirlo. Si pensamos como un tipo de mueble, ¿verdad? Entonces pensamos que la maduración bourbon lo que hace es curar esa madera. En el Virgin Oak no, en este tipo de whisky no. Pero en este caso específico yo sí lo encuentro como que hicieron un balance muy bueno, porque no es algo astringente ni muy maderoso tampoco. Creo que tiene un muy buen balance y por eso creo que en este caso sí se nota la diferencia, pero es un whisky también muy agradable. Es eso que dijiste, y por eso es que también el bourbon, ¿verdad? Que es digamos, un tipo de whisky gringo que dice tiene que añejar por ley en barricas nuevas, por eso tiene ese impacto tan como en la cara, así como de esa acetona, de esa madera, ¿verdad? Es un sabor. Barniz
Exacto, ma. El bourbon es muy maderoso. Y Eso, justo eso iba a decir, ma. No le sentía en los primeros tragos en la nariz. Yo siempre le siento al Virgin Oak como una nota como acetona. Ahora sí se la siento ahora que está un poquitito más abierto, le siento como esa nota como una acetona en el buen sentido. Incluso un poco parecido como al whisky irlandés en general, que tiene a veces ese componente como acetona. Sí, entonces también lo encontré ahorita. Vos sí se lo encontrás, ese notilla como acetona. ¿Qué te parece? ¿Lo hace mejor o lo hace peor? Si tuvieras que escoger uno de los dos, ¿por cuál te irías hasta el momento? Por el momento voy ganando el primero. Ok. Entonces, más fruta, menos madera. Exacto. Básicamente. Ok, perfecto. Vale, yo creo que tenemos que decir que todos estos son whiskazos, ¿verdad? Absolutamente todos y cada uno. Y entonces cuando estamos acá diciendo cuál preferimos, ¿verdad? Primero que todo es preferencia personal, 100%. Y segundo, aquí en mi opinión esto es, ¿verdad? Pura calidad. Entonces cualquier persona que desee adquirir estos, ¿verdad? Para mí no se va a embarcar del todo, no. ¿verdad? Depende de, como vos lo dijiste muy bien, depende de qué momento en el día es, el clima influye mucho, ¿verdad? Aquí tenemos un clima tropical y caliente, ma, entonces no siempre estamos como para whiskies ahumados, no siempre estamos para whiskies terriblemente ajerezados, no terriblemente. Y las personas que son muy dulceras también se pueden identificar conmigo, es decir, como es que a mí me gusta lo dulce, entonces no sé por qué empezar o cuál whisky empezar. Al verme a mí van a decir, ok, voy a irme por eso, que ella es muy dulcera, voy a llevarme por el paladar de ella. De hecho, ahorita que me dijiste, Jenny, en lo poco que me quedó en copa, no sé si a ustedes les queda, pero me llega una nota como muy como tipo de mazapán, como de pan. Como repostería. Entonces, también es algo, creo que característico de ese tipo de whiskies, ¿verdad? Sí. Pero bueno, entonces, ¿es otra opción más? Bosman, ahí, vayamos votando nuestro preferido. ¿Por cuál preferís de estos dos? Sí, difícil, los dos son muy buenos. Si tuviera que regalarte uno de estos dos, ¿cuál te llevas a la choza? Y tal vez el ex-bourbon. El ex-bourbon, sí. Ok. Pero bueno, es algo curioso, por ejemplo, no hicimos el experimento, pero el Dinston, hubiéramos hecho perfectamente el experimento Dinston 12 con Dinston Virgin Oak a encontrar las diferencias. Realmente el Dinston es muy parecido al Pugny, pero el Dinston 12 es uno de mis favoritos. A mí me encanta, yo sinceramente disfruto mucho la maduración ex-bourbon, porque me da ese componente de fresco, un whisky fresco. Entonces por eso tal vez estoy tengo un poco preferencias a aquel. Pero bueno, este también me gusta bastante. Sí, yo voy a ser el único que me es que tengo un Dinston tiene un lugar muy especial en mi corazón, ma, entonces a mí me fascina en general, ¿verdad? Entonces no significa que Lord Polly no me gusta, me encanta, pero de estos dos voy con este por el momento. Ok, entonces vamos a el lado oscuro, literalmente. El lado oscuro del whisky. En este caso es ex Jerez. Bueno, aquí de hecho dice First Field Cherry Season Oak. O sea, es roble americano. Roble. No, si querés hacer los honores vos, man. Sí, roble sazonado con ex Jerez. O sea, que contuvo Jerez por un tiempo. Y ese jerez se queda dentro de las capas del roble, que el roble es una madera muy porosa. Entonces eso efectivamente cuando vos metes un espíritu tiene mucha... el jerez es muy pesado, especialmente un tipo de jerez como el oloroso o el Pedro Jiménez, son jerez muy oscuros. Y que podemos entonces pensar que eso se va a afectar mucho, va a permear mucho la madera. Ok. Entonces vamos a ver qué podemos esperar. Y madre, mientras servís, entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque eso es un punto muy válido, ¿verdad? Digamos, el añejamiento en Jerez, está el de verdad, barricas que tuvieron añejamiento en Jerez por años, y luego está el famoso Sherry Seasoned. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? No sé si serví mucho, pero bueno. ¿Quién Ella no maneja hoy, entonces okay, todo bien, mae. Muy buena pregunta. Antes, no conozco exactamente la fecha, pero en los 80s, en 90s, efectivamente en Escocia se importaba Jerez, barricas de Jerez de España. Entonces esas barricas, cuando se vaciaban, metían las destilerías su espíritu y las maduraban. O sea, eran 100% barricas de Jerez, o sea que construyeron Jerez.
durante mucho tiempo. De un tiempo a partir de esos años, ya la industria del Jerez en España prohibió exportar las barricas. Okay. Entonces, lo que hacían las destilerías es que compraban las barricas y ellos mismos las llenaban de Jerez, o por un tiempo a veces menor que una barrica que contuvo Jerez original. Okay. Entonces, no sé, yo en ese tiempo no probaba whiskies y todo, pero he probado algunos whiskies viejos que en teoría todavía contenían, era cuando había barricas de Jerez originales. Okay. Y sí se nota un poco la diferencia. La intensidad era más fuerte de Jerez, la influencia. Pero igualmente, actualmente la mayoría o casi todas las destilerías tienen que acudir a ese tipo de maduración, que se llama season o ¿cómo se dice? Sazonadas. Como sazonadas, barricas sazonadas con Jerez. O sea, que le tuvieron que meter Jerez y dejarlo por un tiempo para que el roble adquiriera las propiedades de ese Jerez. En este caso, este es uno de los GlenRothes. Tenemos esta situación, entonces podemos esperar. Supongo que solo dice first fill, o sea, solo estuvo contenido Jerez. Entonces, aquí no hay una maduración de bourbon ni solo Jerez. Entonces, por eso podemos esperar que la influencia es debe ser bastante marcada. Fuerte. Sí. Ok. Jenny, vamos a ver. Parecido, diferente a los pasados. Ya estamos marcando una. Ok. No, totalmente diferente. Y si quieren, cortemos acá. ¡Ahí! Entonces, ¿qué te parece, Jenny? ¿A qué te recuerda este? No sé, me huele como a canela, tal vez. Ok. Como manzana caramelizada. Ok. Ajá. Pero a diferencia de los otros, podría decir que este es como fresco. Es que es como un dulce más fuerte, siento yo. Y inmediatamente por esas dos notas que diste, yo lo que interpreto es que está redulce y especiado. ¿Verdad? Que ya no son esas frutitas frescas partidas en una ensaladita de frutas, ya estamos hablando de una fruta confitada, ¿verdad? Entonces es un proceso que le da un dulzor todavía más intenso. Estamos hablando de canela, que es una especie, ¿verdad? Entonces ahí ya entramos, que de hecho esas dos cosas que dijiste son notas muy comunes en este tipo de barricas, de whiskies que tienen este tipo de añejamiento, ¿verdad? Aquí ya dejamos de estar en ese lado. Si pensamos en espectros de color, ¿verdad? En términos como de los sabores, aquí estábamos en verde, amarillo, ¿verdad? Un espectro como muy ese tipo de frutas, ese tipo de sabores. Aquí estamos, bueno, o sea, a lo que se ve el whisky, ¿verdad? Sí. Entonces, pero digamos que no pensamos, o sea, inevitable no ver el color del whisky. En esos casos son un color natural. Pero si no vemos el color, igualmente podemos pensar en un tipo de whisky que va hacia las notas o los frutos oscuros, frutos rojos, ¿verdad? Exacto. Como por ejemplo, a mí me llega mucho como pasas, como clavo de olor, higos, incluso un regaliz, licorice. O sea, es como ese tipo de notas que son características de los whiskies de Jerez, ¿verdad? Es un dulce, pero es un dulce diferente, como más hacia ese espectro. Exacto. Sí, es ese, digamos, todo. Y además hay unos que, ¿verdad? También estamos en el ámbito de los frutos rojos, entonces también muchas veces cereza, ¿verdad? Uva. Sí. Entonces, y eso es lo bonito, porque también puede cambiar mucho el tipo de... Puedes decir todos frutos rojos, pero los frutos rojos entre whisky también varían. Entonces uno te puede llegar con más al tipo de cerezas y otro más al tipo de, no sé, de uvas, o en este caso, o incluso tener, por ejemplo, chocolates, exacto, café. Exacto. A veces depende mucho también del tipo de whisky, te puede dar ese tipo de notas. De hecho, tiene una nota como a chocolate, pero para mí no es chocolate oscuro, sino más como un chocolate con leche. Es como más cremoso, ¿verdad? Pero sí, todas esas... Esos que tienen pasas. Ajá, exacto, sí, exacto. Entonces, digamos, hubo una transición bastante, ¿verdad? Como marcada de cada uno, ¿verdad? Del primero al que sigue y así sucesivamente, en el que vamos, ¿cómo se llama? Con notas, como vos lo dijiste, cada vez más oscuras, pero también
es como se vuelve todavía más indulgente en el dulzor, ¿verdad? Digamos, estos whiskies, y por eso es que decíamos que estos whiskies tienen su lugar. Todo whisky tiene su lugar en ese momento, en mi opinión. Pero digamos, estos para noches frías, para sí. digamos, como para un digestivo, ¿verdad? Sí, para después de comer, ese dulzor intenso le da esa nota como todavía más indulgente en esas. Los que les gusta el vino tinto, o especialmente vinos fortificados como el Jerez o el Porto. Por ejemplo, no sé si has probado Porto. No, es algo así. O sea, es whisky. Son vinos muy, muy dulces, que para mucha gente puede ser más bien demasiado dulces. Sí. Pero para otra gente no. A mí me encanta el Porto. Y yo el Porto, que usualmente también ese tipo de vinos son usados como digestivos, por lo mismo. En este caso, este tipo de whiskies para mí me recuerdan a ese tipo de vinos. Tal vez la gente que le gusta ese tipo de vinos, pues probablemente disfrutarán de ese tipo de whiskies también. Claro. Y o sea, a mí me encantan los whiskies añejados en Jerez. O sea, es más, Jenny, yo creo que esto... Bueno, no voy a decir, no voy a sugestionar. yo llego a sacar mi conclusión de cuál es tu favorito, de cuál ha sido tu favorito hasta el momento. Pero en base en lo que hemos probado, vos y yo, ¿verdad? En probando whiskies en la casa, definitivamente yo sí siento que a vos te fascinan como los whiskies que son todavía más indulgentes en el dulce, ¿verdad? Exacto, digamos, pero el momento en mi escala va luego y este. Este va ganando totalmente. Yo sabía. Ya me conoce. Sí, dulcera, definitivamente. Digamos, cuando yo voy a la casa de Jenny, ¿verdad? O cuando ellas llegan al apartamento, siempre yo sé que tengo que llevar un whisky así terriblemente dulce, así ya una pasa en botella, una pasa embotellada para Jennifer, para que ella esté feliz, y tengo que llevar una chancleta quemada para la hermana de ella, ¿verdad? Que es el otro lado totalmente del espectro. Entonces, también eso es lo bonito, ¿verdad? De este tipo de catas y este tipo de actividades, que ya cuando uno conoce al público, cuando ya uno va conociendo los gustos de las personas, se pueden compartir momentos muy bonitos, probando cosas nuevas, ¿verdad? Y cualquier ocasión sirve para realmente compartir un momento así de bonito y descubrir este tipo de no sé, de tragos, de vida. Hay algo interesante también que aquí no está presente, pero evidentemente el mundo del whisky va más allá que esto. Hay también mucho juego con mezclas de barricas. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar whiskies que son madurados en barricas de bourbon, ex-bourbon, con Jerez. Exacto. O ex-bourbon con Porto. O sea, es como esto, a final de cuentas, la persona que se encarga de hacer esto en cada destilería por lo general son químicos de carrera, y tienen, es como decir una fórmula. Ellos desarrollan la fórmula de acuerdo a lo que quieren aspirar, lo que tienen también en sus barricas, y usualmente para los que ya llevamos cierto camino en esto del whisky, vamos pidiendo también un tipo de aumento en el nivel de complejidad, y usualmente favorecemos mucho los whiskies que tienen varias maduraciones. O sea, que tengan un poquito de bourbon, un poquito de Jerez, un poquito de ahumado, por ejemplo. O sea, exacto. A final de cuentas, si el resultado es bien logrado, lo que hace es agregar una capa más sobre otra capa de sabor, que aumenta la complejidad del whisky. Exacto. Y son whiskies que realmente son, a final de cuentas, son obras maestras de parte del maestro destilador de cada destilería. Ese es un excelente punto, digamos que no siempre, o sea, no es necesario escoger uno u otro, ¿verdad? ¿Por qué no los dos? O sea, perfectamente se puede tener whiskies, o existen, eso es lo que más hay, de hecho, whiskies como que usan combinaciones de diferentes tipos de añejamiento, y eso los hace todavía más interesantes en muchas ocasiones, ¿verdad? Y no solamente es que voy a jugar con todo lo que tengo. Muchas veces las destilerías solo tienen cierto tipo de barricas. Porque dice, o se especializan en cierto tipo de barricas. Entonces, por ejemplo, destilerías como Winston se especializan en barricas de ex-bourbon. Pero en cambio, Glenrothes, Macallan, Glenallach, Glendronach en barricas que contuvieron Jerez. Ellos quieren buscar la perfección en las barricas que contuvieron Jerez. Entonces, de cierta forma, se especializan en ese tipo de maduraciones. En cambio, si vamos a otras destilerías, ya pensamos en un Ardbeg, por ejemplo, que son más experimentales, o Benromach, o ese tipo de destilerías tienen de todo. Entonces juegan con eso
para hacer loqueras, ¿verdad? Son muy experimentales. Entonces eso aporta también riqueza y diversidad al mundo del whisky. Exacto. Y yo creo que ya podemos pasar al cuarto whisky que tenemos acá. Estamos hablando de Glenal aquí. Este es Portwood Finish. Barricas que contuvieron porto para un acabado. No tengo conocimiento cuánto tiempo, pero usualmente los acabados, o sea, estos probablemente tuvieron una maduración inicial de un tiempo mayor en una barrica, ya sea ex-bourbon o ex-jerez, con un acabado o una maduración final más corta, que usualmente va de unos meses a incluso 1 o 2 años, en una barrica que contuvo, en este caso, porto. Entonces podemos asumir que el porto le va a aportar el porto va a aportar otro tipo de diferencia en comparación con este, por ejemplo. No solo quedarse en los jerez. Esperemos que tal vez haya unas notas un poquito distintas. Sí. Yo la primera vez que probé este whisky, entonces vamos a ver qué tal. Ok, vamos a ver. Estamos todos aquí primerizos con este. Sumamente parecido, ¿verdad? Pero es de esperar hasta cierto punto porque bueno, el porto y el jerez comparten también tienen muchas notas en común, ¿verdad? Digamos, los whiskies, a mí me ha pasado que whiskies madurados en porto y whiskies madurados en jerez, a mí me ofrecen como muchos de esos frutos rojos también, ¿verdad? Que son como que tienen esas notas en común. Entonces, pero, no sé, bueno, preguntéme a Jenny, ¿qué te parece la diferencia? Por ejemplo, compararlo con este, ¿qué nota es diferente? Es como más ligero también. Es como más fresco, ¿no? Ajá, exacto. Es menos oscuro, menos frutos rojos. También, como dice Fabio, sí tiene, pero no tanto como este. No Yo tengo algo que he encontrado por lo menos en los whiskies de Porto, con acabados de Porto que he probado. Y no lo he probado, ojo que no he probado este, pero para mí tiene ya en nariz algo que es como un mentolado. Un mentolado. Sí. Okay. Y a veces también tiene un poco componente de chocolate mentolado. Sí, como un peppermint patty. Ajá. Algo así. Y no lo he probado, pero en nariz ya me llega ahí A mí, ¿sabes qué me llega con los de Porto? Nueces. Me llegan, se me hacen muy nuezosos, como almendras, como también, maní, como aceite de verdad, de nueces. Eso es como una nota que yo siempre le he agarrado a los whiskies de Porto. Y me encanta. O sea, me fascina, honestamente. Bueno, a ver, salud, chicos. Salud. Último whisky. También está mentoladito también. Súper dulce, pero así. Y tenés toda la razón, este es más ligero. Este es más ligero que... A pesar de venir en 48%, se tiene más que los otros, ¿verdad? Sí. O sea, no estamos hablando de alcohol, estamos hablando del tipo de notas. Ajá, exacto. Wow, súper ligero. Muy bueno. Sí, muy bueno. Como muy picante. Sí. Tiene nota como a cola, digamos, como a sirope de cola, digamos, como Coca-Cola, pero sin gas. A eso me sabe también, está riquísimo. Y aquí está nuestro sonidista volviéndome a ver con cara de sed. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo, mae. Wow, no, ok. Entonces, momento de la verdad. Jenny, si tuvieras que llevarte uno para la casa, ¿cuál sería? Este. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Ves? O sea, entonces definitivamente esos sabores fuertes, indulgentes, picantes, especiados, ese fue el que más te gustó. El que predomina realmente, los dulces que predominan. Ajá. Pero sí queda evidente que creo que los cuatro hay mucha diferencia, ¿no? O sea que evidentemente entre otros, creo que estos podemos pensar que se asemejan, evidentemente, y esto se asemeja más entre ellos. Pero si pensamos, por ejemplo, esto con aquello o esto con aquello, son muy diferentes. Exacto, se nota inmediatamente la diferencia. Entonces no es que vale la pena recalcar para esas personas que están apenas aprendiendo. Los whiskies, todas estas notas que hemos tirado no son que los whiskies tienen, o sea, que le echaron café, Coca-Cola, le echaron Coca-Cola. Los whiskies solo tienen 3 componentes: agua, levadura y cebada. Ya, los demás componentes se lo agregan ya en el proceso, ya sea la fermentación, la destilación,
Y la maduración. Muchas veces la gente del whisky dice que la maduración aporta aproximadamente 70-80% del sabor al final del whisky. Mucha gente dice que no es tanto, que es menos. Pero evidentemente la maduración afecta el sabor. Entonces aquí nos damos cuenta que sí, que puede ser el mismo espíritu. Tuviéramos el mismo whisky de la misma destilería, bajo las mismas condiciones, y lo maduramos en 4 tipos de barricas diferentes, evidentemente el whisky va a saber diferente en cada una de las barricas. Incluso muchas veces los whiskies de las mismas destilerías con mismos maduraciones, o sea, pusieron 10 barricas de Jerez, todas las metieron al mismo tiempo durante el mismo periodo y las sacaron el mismo día, y no vas a ver, van a ser diferentes, porque cada barrica es diferente y cada barrica le va a aportar también en qué momento, en qué posición estaba la barrica en el almacén. O sea, todo vas a ver, nunca vas a encontrar una barrica igual. Yo creo que lo más importante de esto es la lección tal vez que queremos que ustedes se lleven es que experimenten, prueben, ¿verdad? Prueben diferentes cosas, porque esto es tan variado y aquí solamente tenemos 4 estilos, ¿verdad? Aquí hay una infinidad de sabores, olores y tipos de añejamiento. Entonces, ron, en tequila, exacto, en tipos de vino diferentes, es de todo. Exacto, entonces yo creo que lo que queremos que la gente haga es que experimente, pruebe, y que obviamente darles una guía y una base para lo que pueden esperar de cada uno de estos 4 tipos de añejamiento, pero la mejor experiencia y la escuela más grande siempre va a ser el propio paladar y probar las cosas. El método científico. Exacto. Bueno, importante también recordar a la gente que, bueno, este ya es nuestro 4º episodio, que ojalá se suscriban al canal. Sí, que le den like. Se suscriban al canal, nos sigan en redes sociales. Siempre estamos teniendo reviews, contenidos, catas, y entonces para que estén al tanto, ¿verdad? Para transparencia, todos estos whiskies fueron proveídos por Gold Taste. por Gold Taste. Entonces, ¿verdad? Pero es solamente, estos whiskies se pueden conseguir con muchísimos proveedores, tiendas de e-commerce, etcétera. Ha sido un placer, gente. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el episodio 5, Paladares a Prueba. Hasta pronto. Somos buenos para hablar mierda. Me decir que. Sí, este mismo va. Hola, gente, bienvenidos al Goldcast, episodio 4. Ahora sí, ciruela en balde. Yo soy José, Steve Drinks en Instagram. Juan, Sonixi de la. Madre, me sacó ¿cómo que José, madre? José, yo también me Sí, me sacó de Ese es mi nombre, madre. A ver.